Muy buenas, ¿cómo estamos? Por fin continuamos con la asignatura. En este caso con el tema 10 de contabilidad 2. Mira, quiero recordaros antes de nada que estamos siguiendo el apunte de Javier Martínez de Consulimen por si tenéis que volver a descargarlo. En el tema 9, el tema anterior de contabilidad 1, vimos varios conceptos relacionados con este tema. Entre ellos, el concepto de contabilidad. Segundo, las cuentas anuales, las masas patrimoniales junto con sus elementos patrimoniales y todo ello relacionándolo con la ecuación fundamental del patrimonio. Para acabar ese tema 9, vimos algunas actividades resueltas, tanto de balance de situación como de la cuenta de pérdida y ganancia. En este tema 10, lo único que vamos a ver es un análisis contable de esas cuentas anuales, fundamentalmente de dos de ellas, la cuenta de pérdida y ganancia y la cuenta del balance de situación. Pues bien, en este tema vamos a ver conceptos tan importantes como el fondo de maniobra, las situaciones financieras, los ratios financieros y la rentabilidad económica y financiera. Vamos con ello. Bueno, pues comenzamos con el tema. Mirad, primer punto, el análisis contable, ¿vale? Este punto es un punto muy corto, que lo que viene a decirnos es una introducción de lo que va a ser todo el tema. También nos dice un poco el concepto de análisis contable, que es lo que vamos a aplicar fundamentalmente. La diapositiva comienza con un recuadro en verde que, como sabéis, suele servirnos de introducción. En él viene a decirnos que la empresa, tal y como hemos visto en el tema 9, tiene que realizar una serie de cuentas anuales y que con esas cuentas pues, obtiene mucha información muy valiosa para la empresa. Pero esa información no es suficiente y lo que tiene que hacer es utilizar una serie de instrumentos que nos lo proporciona el análisis contable, con los cuales va a tener información más detallada, ¿vale? Que va a ser más útil para la empresa. Es como si vamos a una fiesta y medimos la altura de todas las personas. Esa altura de todas las personas, esa información tan grande, serían como las cuentas anuales. Pero nosotros lo que nos interesa más es saber, por ejemplo, datos más importantes como la media aritmética, la media de altura que tiene la persona. Pues aquí es igual. Esos instrumentos tan importantes para la empresa son los que nos va a proporcionar el análisis contable, ¿vale? Bueno, por tanto, el análisis contable consiste en analizar en profundidad tanto el balance de situación como la cuenta de pérdida y ganancia para obtener un análisis patrimonial, financiero y económico. Es decir, el análisis contable supone analizar el patrimonio, la finanza y la economía de la empresa, ¿vale? Bueno, pues mira, si os dais cuenta, en la última tabla del tema dice que el análisis patrimonial no lo vamos a estudiar, no entra en el examen. Lo tenéis en el punto 2 del tema. Si queréis echarle un vistazo lo podéis mirar, pero nosotros no lo vamos a explicar porque nunca ha entrado en selectividad y nos vamos a ceñir a lo más importante. Lo que sí vamos a ver es el análisis financiero, que será el punto 3 del tema, y el análisis económico, que es el punto 4. El análisis financiero estudia el balance y lo estudia a través de una serie de instrumentos que son el fondo de maniobra, las situaciones financieras y los ratios financieros. ¿Vale? Le vamos a dedicar mucho tiempo a eso. Y el punto 4, el análisis económico, lo que se dedica a estudiar es la cuenta de pérdida y ganancia a través de la rentabilidad económica y financiera. O sea que este punto es simplemente introducción, que sepáis y que tengáis muy claro qué es el análisis contable. ¿Vale? Pues seguimos. Bueno, pues ahora sí, ya comenzamos con la parte más interesante del tema, en este caso con el punto 3, el análisis financiero. Y antes de nada, de comenzar a explicar este punto, pues aparece la definición de análisis financiero. En este caso dice que el análisis financiero estudia el equilibrio financiero a corto plazo y a largo plazo de la empresa. Básicamente, estudia las finanzas de la empresa, tanto a corto plazo, es decir, la liquidez de la empresa, como a largo plazo, su solvencia, ¿vale? Una liquidez y una solvencia, que son dos conceptos que tenéis que saber muy bien, que no se os puede olvidar, ¿vale? Son muy, muy importantes. De hecho, el concepto de liquidez ya lo hemos estudiado en el tema anterior. Recordad que la parte del activo en el balance lo ordenamos por liquidez. Y básicamente la liquidez de una empresa es la capacidad que ésta tiene para convertir sus bienes en dinero, en líquido, ¿vale? Dinero líquido. Y con ese dinero poder hacer frente a sus deudas, sobre todo a las deudas más urgentes, las del pasivo corriente. Por otra parte, en el largo plazo tenemos la solvencia. La solvencia es la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas en vez de a corto, a largo plazo. Y como dice aquí, para que eso ocurra, el valor del activo debe ser superior al del pasivo. Pensadlo por un momento, ¿vale? En nuestro balance, el activo total, no corriente y corriente, tiene que ser mayor al del pasivo, al de sus deudas. Claro, si el activo total no es mayor que todas las deudas, pasivo no corriente y corriente, no podremos pagar todas las deudas, ¿vale? Es decir, el valor de la empresa total tiene que ser superior al de las deudas, ¿de acuerdo? En el siguiente cuadrito azul dice que una empresa tiene equilibrio financiero cuando es capaz de financiarse para llevar inversiones rentables. Es decir,
cuando esas inversiones que hace son capaces de pagar esas deudas que genera, es decir, cuando esas inversiones permiten la solvencia de la empresa. Y a su vez afrontar el pago de las deudas en su plazo, para que la empresa sea líquida, para que tenga liquidez, ¿vale? Bueno, ¿y cómo consigue la empresa que tenga solvencia y que sea líquida? Pues muy fácil, respetando uno de los principios más importantes de la contabilidad, el principio de la prudencia financiera, ¿vale? Este principio se divide en dos grandes apartados. Primero nos dice que los bienes que la empresa compra a largo plazo, es decir, los bienes o activos no corrientes, se tienen que financiar con fondos propios, o mejor dicho, con fondos permanentes, tanto el patrimonio neto como el pasivo no corriente, ¿vale? Y segundo, que los activos corrientes, los que permanecen en la empresa a corto plazo, se tienen que financiar con el pasivo corriente y también con fondos permanentes, ¿vale? Bueno, pues nada más en esta diapositiva. En la siguiente vamos a explicar con un poco más de detalle este principio de prudencia financiera que nos va a permitir conocer el concepto de fondo de maniobra, ¿vale? Seguimos. Acabamos de decir en la diapositiva anterior que para que una empresa tenga un buen equilibrio financiero debe seguir el principio de prudencia financiera, que se dividía en dos partes. Vamos a explicar un poquito con más detalle estas dos partes para que lo entendáis mejor, ¿vale? La primera parte nos dice que los activos no corrientes, es decir, aquellos que van a permanecer en la empresa durante más de un año o más de un ejercicio económico, deben financiarse con fondos permanentes, es decir, tanto con patrimonio neto, que no es exigible, como con pasivo no corriente, que sí es exigible, ¿vale? O deudas a largo plazo. Mira, esto es muy lógico, tiene mucho sentido. Os lo voy a explicar con un ejemplo. Suponed que la empresa compra una máquina que le va a durar 20 años. Esa máquina genera un dinero poco a poco que va a servir para pagar esa deuda. Pero si la empresa decide pagar esa máquina a 8 meses o a corto plazo, es decir, con el pasivo corriente, a la máquina no le da tiempo a generar el dinero suficiente para pagar esa deuda, ¿vale? Por eso decimos que la empresa debe financiar sus activos no corrientes con fondos permanentes, es decir, con fondos a largo plazo, ¿vale? La segunda parte de este principio de prudencia nos va a servir para introducir el concepto de fondos de maniobra. Y esta segunda parte nos dice lo siguiente. Los activos corrientes, es decir, aquellos que permanecen en la empresa durante un corto plazo, deben financiarse por deudas a corto plazo, pasivo corriente, pero también por fondos permanentes, ¿vale? Y esto también tiene su lógica, es muy fácil de entender. Suponed que la empresa se financiara, es decir, que financiara todo su pasivo corriente únicamente con activo corriente. En este caso, en nuestro balance, la suma del activo corriente y el pasivo no corriente, los dos de corto plazo serían exactamente iguales, ¿vale? Pero si por cualquier motivo la empresa no cobra todo su activo corriente, es decir, si los clientes del realizable no pagan, o si no vendemos toda la mercancía que tenemos en existencia, la empresa no va a poder hacer frente al pasivo corriente. Por eso decimos que también se tiene que financiar con fondos permanentes. Es decir, la empresa tiene que tener una cantidad de dinero ahorrado, un fondo de maniobra, para poder actuar en caso de emergencia, en caso de que los clientes no nos paguen o no vendamos toda la mercancía. La empresa tiene que tener un fondo para maniobrar en caso de que surjan estos imprevistos, ¿vale? A eso se refiere. Eso es el concepto de fondo de maniobra, los ahorros que tiene que tener la empresa para hacer frente a imprevistos y así poder pagar sus deudas más urgentes, el pasivo corriente, ¿vale? Bueno, pues creo que nada más. Bueno, pues ya hemos acabado el primero de los vídeos del tema 10. Recordad, de forma muy resumida, hemos visto en el punto 1 el concepto de análisis contable, que implicaba estudiar tanto el patrimonio como la economía y las finanzas de la empresa. En el punto 3, el análisis financiero, hemos visto la diferencia entre el concepto de liquidez a corto plazo y solvencia a largo plazo. Por último, a través del principio de prudencia financiera, hemos introducido el concepto de fondo de maniobra. En los siguientes vídeos vamos a ver el fondo de maniobra en profundidad, cómo se calcula, que veremos que hay dos formas, veremos la diferencia entre un fondo de maniobra negativo y positivo, lo que implica, su significado, y veremos las distintas situaciones financieras que surgen a través del fondo de maniobra. Espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.